Pues mis amados hermanos, bienvenidos, amada iglesia, seguidores de Cristo. Pues bueno, hemos llegado al domingo 15 de noviembre, mitad de mes. Y pues bueno, seguimos en este tema del libro de Apocalipsis, la última revelación. Y bueno, estamos hablando de la historia de la iglesia y por fin, gracias a Dios, hemos llegado ya a la última transmisión a la cual ocuparemos a la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Y bueno, como introducción quiero decir algo muy importante, que estamos terminando este tema seriado de la historia de la iglesia de Filadelfia. Y bueno, ¿qué puedo decirles, mis amados hermanos? Bueno, Filadelfia, en un sentido muy estricto, representa a la verdadera iglesia, aquella iglesia pura y sin mancha que el Señor planea presentarse a sí misma, aquella virgen pura que también Pablo deseaba presentar ante su Señor, ante el Señor Jesucristo. Filadelfia representa aquella perla, aquella preciosa perla de gran precio, que será en el arrebatamiento sacada del mar y puesta en su hermoso aparador en el cielo. Aquella iglesia que la profunda gracia de su Señor la hará morar en su ciudad celestial. Y por ello terminaremos viendo las últimas palabras dichas a esta iglesia. Y bueno, como dije, estamos viendo Filadelfia, la iglesia misionera, novena parte, increíble. Fue mucha información que me esforcé por compartir. Y bueno, repito, sé que fue mucho tema hablando de la historia, pero creo que le da relevancia cuando vemos todo el perfil espiritual, todo el reconocimiento, todas las promesas, todas las bendiciones que le ha dado Dios a esta iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, pues bueno, seguimos agradecidos porque nos has cuidado, porque aunque sabemos que esta situación del coronavirus pues no termina, y bueno, sabemos que también pues hay una consecuencia económica, tú has sido bueno, Dios, tú has sido fiel. Te pido una bendición sobre tu iglesia, sobre todas aquellas personas que nos escuchan, y sobre todo, Padre, que tu palabra, tu verdad, como cada transmisión, pueda ser compartida con gracia, con presencia tuya. Tú quita cualquier opinión personal y solo revela tu verdad y siémbrala en el corazón de las personas. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos, como dije, ya en la última transmisión que tiene que ver con la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Y bueno, vamos a hablar ahora de las promesas a una iglesia vencedora como Filadelfia. Qué precioso ver que Dios ha continuado confirmando que aunque todos somos salvos por gracia, aunque todos hemos recibido la vida eterna por amor y la obra perfecta y completa de Cristo, qué hermoso que Dios sí nos da un ejemplo práctico de cómo la fidelidad es recompensada. Y bueno, vamos a ver las promesas que Dios hizo a una iglesia vencedora como Filadelfia, y por eso vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis 3:12, y dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, como a mí en lo personal me conmueve este hermoso pasaje. Es un pasaje hermoso, mis hermanos, donde Dios está poniendo un hermoso bálsamo en la cabeza de esta preciosa iglesia. A la iglesia que Dios quiere que el mundo sepa que la ha amado. Por eso, la verdadera iglesia no puede pasar por el tiempo tan terrible que vivirá este mundo, porque el Señor la ama.
vemos aquí que la palabra de Dios nos deja un montón de cosas que le promete el Señor a esta iglesia. ¿Qué es? Bueno, una iglesia que Dios ha bendecido grandemente, y honestamente, hermanos, es mi oración, es mi corazón, que como iglesia local podamos de alguna manera reflejar esta preciosa verdad. Entonces vemos que esta iglesia no vivirá este tiempo que vendrá de tribulación, porque el Señor la ama. Y bueno, ¿por qué la ama? Bueno, porque vemos que es la perla de gran precio. Aquella parábola de Mateo 13 que habla de esa preciosa perla, pues no es otra que la iglesia, y vamos a demostrarlo con la escritura en esta ocasión. Ahora, el texto que acabamos de leer de Apocalipsis menciona, ¿verdad? El texto que acabamos de leer de Apocalipsis menciona 3 preciosas promesas a los vencedores, que históricamente esta iglesia lo fue, y también nosotros hoy en día podemos seguir sus pisadas. Y por eso, mis amados hermanos, seguidores de Cristo, amigos, por eso es que he ocupado tanto tiempo a la historia de la iglesia de Filadelfia, porque todas estas bendiciones Dios nos las promete también a nosotros el día de hoy. Podemos, con su gracia, aprobar delante de Dios y tener estas bendiciones. Ahora, primera promesa. ¿Cuál es la primera promesa que Dios le da a esta iglesia? Le dice a esta iglesia: lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esta preciosa promesa? Una columna habla de estabilidad. Es una promesa que Dios le está dando a la iglesia. Ahora, no soy ingeniero civil, no sé de mecánica de suelos, no sé nada que tenga que ver con estructuras de una construcción bien hecha, pero me queda claro que una construcción, después de los cimientos, una parte importante para que pueda soportar y sostenerse en cualquier situación de la naturaleza, mucho tiene que ver con las columnas. Ahora, en este respecto, es importante recordar el contexto histórico de esta iglesia de Filadelfia, porque como vimos al principio del estudio de esta ciudad de Filadelfia, esta ciudad había sido destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Así que estas palabras que vienen en la Biblia del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia cobran gran significado para aquellos que saben lo que es un terremoto o vivir un terremoto. Ahora, mis amados hermanos, nosotros no tenemos que, no nos tienen que explicar lo que es un terremoto, porque somos de aquí de la Ciudad de México, somos chilangos y sabemos lo que son los terremotos y sabemos la impotencia, el sentimiento de miedo que da vivir y experimentar un terremoto. Ahora, nuestra ciudad, como dije, ha tenido muchos terremotos y yo quiero recordar un poquito nuestra experiencia como familia del terremoto que vivimos en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. Ahora, interesante, ¿no? Porque es cuando uno medita en la soberanía de Dios, porque sabemos que fue un 19 de septiembre también que tembló, pero en 1985. Entonces, cosas que Dios permitió exactamente en el mismo día que celebramos o recordamos la tragedia del 85, pues bueno, se repitió en un temblor de igual magnitud, o creo que hasta más, que en ese mismo que ese año, pero en la misma fecha. Ahora, yo recuerdo que cuando tembló, eran más o menos, creo que eran pasadas de la 1 de la tarde, y bueno, mi esposa y yo estábamos en el sótano de un centro comercial. Ya veníamos, gracias a Dios, habíamos comprado, llevábamos el carrito,
hacia el automóvil, y bueno, íbamos en camino al auto cuando empezó a moverse todo de una forma increíble. En verdad, veíamos, me acuerdo mucho que íbamos caminando así agarrados del carrito y veíamos en serio, de forma literal, cómo los coches se balanceaban de una forma como si alguien nos estuviera empujando. Y obviamente en nuestra mente, porque son segundos, ¿verdad? Es algo que solamente cuando lo vive uno, pues puede uno en verdad tener esta experiencia realmente vivida. Pero yo recuerdo que, bueno, en mi mente volteé para mi lado izquierdo y veía que, bueno, después del sótano, porque estábamos en el sótano del centro comercial, en el estacionamiento, pero a mi izquierda, a lo lejos, unos, no sé, 40 metros, se veía una parte de claridad de luz donde ya no estaba la construcción y donde podríamos pensar que podríamos estar seguros. Pero inmediatamente, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué nos pasó por la mente? Yo volteé a ver, y aparte con el movimiento, con la mercancía en el carrito, dijimos, ¿qué hacemos? Inmediatamente, ¿qué hicimos? Nos fuimos a una columna. Inmediatamente yo le dije a mi esposa, acércate, no corramos. Mucha gente pues estaba con el miedo, con el pavor, algunos corriendo para acá y para allá. Pero lo único que yo le dije a mi esposa, mira, vamos a acercarnos, jalamos el carrito, nos quedamos en la columna y lo únicamente que hicimos fue empezar a orar confiando en que Dios nos iba a guardar. Ahora, la gracia de Dios nos guardó. La gracia de Dios hizo que eso no se cayera, pero si se hubiera colapsado, si lamentablemente esa construcción no hubiera soportado el movimiento, el lugar más seguro siempre es las columnas. Inclusive se ha hecho un estudio que las columnas, cuando una construcción se colapsa, las cosas caen y siempre queda un ángulo que se le conoce como el ángulo de seguridad. Así que, mis hermanos, en verdad podemos entender la importancia de las columnas. Y cuando Dios habla a esta iglesia, que los hará columna en el templo de su Dios, está hablando de estabilidad, está hablando de seguridad. Y por eso, mis hermanos, hay una promesa de estabilidad en Cristo. Podemos tener muchos problemas, podemos ser probados en nuestra vida, pueden venir un montón de necesidades y de luchas y circunstancias que están fuera de control, pero la Biblia nos promete estabilidad en Cristo. Ahora, en un sentido espiritual, moral, este mundo, mis hermanos, está temblando. Es un mundo que está temblando constantemente. Es la realidad de un mundo sin Cristo. Un mundo donde no se toma en cuenta la palabra de Dios. Un mundo sin valores fundamentados en un Dios santo y en un Dios que ama al hombre. Estamos viviendo en un mundo en constante temblor. Ahora, para ser una iglesia que pueda ser misionera, tiene que ser una iglesia estable. Entonces, en un sentido espiritual, todas las iglesias están siendo sacudidas, pero la bendición que vemos en esta carta dirigida a la iglesia de Filadelfia es que una iglesia que en verdad está confiando en la palabra es una iglesia estable. Y si anhelamos nosotros, que es el anhelo de mi corazón, mis amados hermanos, ser una iglesia misionera, tenemos que en verdad tener un corazón apegado a las promesas de Dios, confiando en su palabra, porque en realidad no podremos ser una iglesia misionera si no podemos ser una iglesia estable. Uno de mis maestros, mi hermano Jeff, él dice lo siguiente, hablando de las misiones: la luz que llega más lejos es aquella que brilla más intensamente desde su origen. Y tiene lógica, ¿no? Obviamente, si queremos alumbrar a cierta distancia, si estamos en una posición y queremos alumbrar hacia 100 metros, obviamente
Mientras más intensa sea la luz aquí, más va a alcanzar a llegar. En el sentido espiritual, lo que tenemos que entender es que una iglesia va a lograr más en las misiones, va a alcanzar más a este mundo, mientras más sólida y fuerte sea como iglesia local. Y por eso, mis hermanos, es tan importante entender las características de la iglesia Filadelfia para lograr ser una iglesia que Dios use de una forma poderosa en la obra misionera. Mis amados hermanos, como ya lo he dicho, en verdad estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Yo tengo mi postura y me cuido, ¿verdad?, de no decirlo de una forma abierta y así, porque luego se pueden tomar mis palabras fuera de contexto o ser mal usadas, pero yo estoy convencido que el tiempo del arrebatamiento, el tiempo de la promesa preciosa, de la esperanza bienaventurada, el precioso momento en donde en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados en el cielo, al cielo en las nubes, en verdad está muy pronto. Estoy seguro que mi Señor ya está contando la cuenta regresiva para llevarse a su iglesia. ¿Y sabes qué? Esto también lo veo porque hay grandes temblores sociales, morales, económicos y espirituales. Para mí es un testimonio de que en verdad el Señor viene pronto. Hay muchos temblores en todos estos sentidos que he mencionado. Y la pregunta es, ¿quién va a sobrevivir? Como repito de mi experiencia con mi esposa, pues bueno, en realidad, si esa construcción se colapsaba, pues solo son segundos que uno cuenta para poder decir que va a poder sobrevivir. Y es esos segundos donde uno toma la decisión o de salir corriendo, que te puede agarrar el temblor en el camino, el colapso, perdón, o esos segundos de poderte refugiar en un lugar estable, como en este caso era esa columna. Y creo que nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que aprender que hoy por hoy, hoy más que nunca, Dios está esperando que tú y yo seamos columnas estables. Y por eso, ¿quién va a sobrevivir? ¿Quién va a sobrevivir? Aquellos que sean columnas. Aquellos que estén en verdad buscando a Dios de forma estable. Si estudiáramos un poquito la carta a los Gálatas, vemos que el apóstol Pablo reconoce que los líderes de la iglesia de Jerusalén eran columnas, hablando de madurez, de estabilidad, de una vida comprometida con su Salvador. Y es de lo que estamos hablando en este contexto. Es quiénes van a sobrevivir, quiénes van a poder tener la victoria, aquellos que sean columnas, aquellos también que sean estables, aquellos que sean estables en medio de tanto movimiento. Esta pandemia ha puesto a prueba los corazones. En realidad hay muchos creyentes que lamentablemente no están regresando a sus iglesias, no están conectándose en las transmisiones de sus iglesias tampoco, ya lo había mencionado. Y eso es porque no son columnas, porque en un punto de sus vidas han dejado que los terremotos, los movimientos sociales de este mundo los lleven a colapsar. Eso es muy triste. Por eso como iglesia, mis amados hermanos, como iglesia, hoy más que nunca debemos unirnos en oración. En la transmisión pasada les hablaba de la importancia de orar y orar en serio. Y por eso veíamos en la historia de la iglesia de Filadelfia en estos hombres que fueron hombres de oración. Por eso, mis amados hermanos, hoy más que nunca debemos orar como iglesia. Debemos de tener un mismo sentir en el cumplimiento de la misión, pero juntos. La iglesia local y cada iglesia y cada seguidor de Cristo en su trinchera debe de tener un corazón dispuesto a unirse
en un mismo espíritu y en un mismo sentir a otros seguidores de Cristo para cumplir la misión, cumpliendo con el llamado de Dios, haciendo a un lado nuestras metas personales, haciendo a un lado nuestras motivaciones personales y poner como estandarte el nombre de Jesucristo y su misión. Columna, dice Dios, hará de esta iglesia. Dios ya le ha dado a esta iglesia un lugar estable en su templo. Y también les dice que nunca más saldrá de allí. Eso, mis hermanos, esto es seguridad en Cristo. ¿Qué más podemos esperar? Esto es certeza celestial. ¿Qué más necesitamos? Dios nos ha dado esta certeza, esta estabilidad. ¿Qué más necesitamos? Sin embargo, Dios da una segunda promesa a esta iglesia. ¿Cuál es la segunda promesa que Dios le da a esta iglesia? Le dice el texto, la segunda promesa es: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Primeramente les prometió ser columna, estables, pero ahora les promete escribir sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué les dice? El nombre de mi Dios. Interesante, ¿verdad? Porque aquí está hablando la segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué dice que nos va a dar Cristo? Que le dio a esta iglesia Filadelfia y que nos puede dar, si somos fieles, el nombre de mi Dios, dice. Tenemos un nombre fijo. No tenemos varios nombres. Y ese nombre es el de Cristo. ¿Cómo te llamas, hermano? Y bueno, tenemos nombres que nuestros padres, desde antes de nacer, en algunos casos, se escogió, ¿verdad? Un nombre que nos ha dado identidad, que nos ha definido. Yo, por ejemplo, pues, no me vería yo con otro nombre. Ya mi vida está identificada y definida con mi nombre. Sin embargo, en el contexto de la familia de Dios, ¿cuál es nuestro nombre? Cristiano. ¿Cómo te llamas? Cristiano. Lamentablemente, este nombre ha sido muy menospreciado por aquellos grupos que han blasfemado del nombre de Dios y traen ese nombre sin dignidad. Pero en realidad, esa es la identidad que Dios nos dio. Nos dio su nombre. No necesitamos otra cosa, mis amados hermanos. Amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos, ¿qué podemos esperar si la necesidad más importante Dios nos las está dando? Primero dio estabilidad, pero ahora esta iglesia le ha dado una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Muchos seres humanos batallan mucho con su identidad. No saben quién son. Vivimos en un tiempo donde las personas están muy complicadas en su interior, al punto tal que no saben quiénes son. Sin embargo, nosotros, los cristianos, aquellos que caminamos hacia la persona de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos una identidad bien clara. Todo cristiano debe admirar y seguir a Cristo al punto tal de perderse en Él. Nuestra identidad está en Cristo. Cristo es la identidad del cristiano. Ahora repito, todo cristiano debe admirar y seguir a Cristo al punto tal de perdernos en Él.
Ahora, esto pasa, por ejemplo, en la etapa de los adolescentes. Es una etapa donde se adolecen porque están en una etapa de cambio, están definiendo su identidad. Y por eso, ¿verdad? Porque no son niños grandes ni adultos chicos, están en esa etapa. Y qué interesante, porque es en la etapa donde están buscando identidad. Y el peligro, hablando de nuestros hijos, mis amados hermanos, es que ellos no tienen una identidad forjada en el contexto de Dios, y si nosotros no cuidamos eso, podemos perder a nuestros hijos, porque es como aquellos muchachos, algunos fanáticos, inclusive ya ni siquiera adolescentes, seguidores de cantantes y artistas que se visten, se peinan y sueñan ser como ellos. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo, pues un hombre famoso, una estrella, Michael Jackson, ¿no? Y yo recuerdo que jóvenes de mi época, pues bueno, compraban su ropa, querían a fuerza bailar como él, y está bien, es parte de la juventud. Pero mi pregunta es, si nosotros conocemos al Dios de la Biblia, si nosotros mantenemos una relación íntima con el Dios de la Biblia, ¿por qué no podemos definir nuestra identidad basados en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Así como aquellos sueñan con copiar e imitar a su artista favorito, ¿por qué nosotros no podemos soñar y anhelar seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? Miren, lo digo muy en serio. Hoy en día hay muchos temblores en esta sociedad. Y lamentablemente estamos viviendo en un tiempo del posmodernismo, donde no hay verdades absolutas, donde la sociedad está estableciendo sus propias verdades según su preferencia y sus deseos. Y muchos de nuestros jóvenes están batallando con su identidad inclusive sexual. Y antes de alzar la voz y criticar a un mundo que en verdad sí está siendo sacudiendo esta sociedad, deberíamos de preocuparnos por en verdad invertir en la vida de nuestros hijos para que tengan una seguridad, para que entiendan que Dios les ha dado una identidad, para que sepan que en Jesucristo hay seguridad, que no necesitan la aceptación de una sociedad o de un grupo de amigos, sino que Cristo les da la aceptación, pero obviamente esta aceptación reflejada en el amor de la familia, una aceptación realizada y permeada en el aroma del amor de la familia, una familia que camina hacia las pisadas de su Salvador. Por eso es tan importante, mis hermanos, que como familias mantengamos un corazón inclinado a Dios y busquemos a Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? En el hogar, me dirijo a los padres, a los líderes de las familias. En el hogar, ¿se respira a Cristo o se respiran problemas, luchas, divisiones? Por ahí hay que empezar, hermanos. No vamos a poder tener una iglesia sana, una iglesia robusta, si no comenzamos en el hogar a tomar decisiones de poner a Cristo en primer lugar, a dejar que nuestro Señor Jesucristo sea quien gobierne el seno de nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro nombre? Cristiano, porque ese es el nombre que nos dio Dios, nos dará el nombre de nuestro Dios. Ahora, volviendo al ejemplo hermoso de esta iglesia, la iglesia Filadelfia, no fue absorbida por el mundo, porque supo para quién vivía y cuál era su motivo de existencia. Podríamos argumentar que no, pues es que en la época de antes no había tanta tecnología, tanta tentación,
y bueno, pues yo creo que por eso, pues aquellos cristianos son más fieles. Hoy en día, no, pues al contrario, por eso se supone que vivimos en un tiempo de mayor comodidad, donde hay recursos para poder servir a Dios con mayor eficacia sin sufrir tanto. Decíamos que algunos de estos seguidores de Cristo pagaron un precio tan alto que tardaron hasta medio año para llegar al lugar donde iban a servir. Así que en verdad, como todas las épocas, siempre ha habido el obstáculo de servir a Dios por no pagar un precio. Así que lo importante es hacer la diferencia, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Esta iglesia, repito, no fue absorbida por el mundo porque supo para quién vivía y cuál era su motivo de existencia. Esta iglesia tenía una plena relación y confianza en su Señor y en su amor. Había una seguridad, había una autoestima alta, sabiendo que el valor de nosotros no está en lo que tenemos, no está en la posición que tengamos en el mundo, no está en la aceptación de una sociedad, está en Cristo, está en su amor. Y por eso Dios le dice a esta iglesia, hablando de su nombre, porque dice que le dio su nombre. La identidad que tenemos con Él no somos nosotros, es Él mismo en nosotros. Y por eso en Juan capítulo 14, vemos algo muy importante. En el versículo 3, el Señor Jesucristo, estas palabras las dijo antes de partir. Del capítulo 13 al 17 son momentos que Dios agarró de forma íntima con sus discípulos en la última cena, después de la última cena. Todas estas palabras que leemos en el capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan son palabras dichas en lo más íntimo de sus discípulos, a aquellos que en verdad estuvieron con Él hasta el final, como dice la Biblia. Y vean qué hermoso, Dios les dice que Él se iba a ir y que iba a regresar por su iglesia. La promesa de la que estamos hablando, de que Él viene pronto. Ahora, vamos a ver qué le dice a estos discípulos, a estos seguidores de Él, a aquellos que habían decidido guardar su palabra hasta el final. Les dice lo siguiente, Juan 14:3. Y si me fuere, lo cual ya sucedió hace 2000 años, y os prepararé el lugar, lo cual está haciendo hoy. Él está preparando lugar. Vendré otra vez, que es nuestra esperanza, es lo que estamos esperando, su regreso en el arrebatamiento, no la segunda venida, como vamos a estudiar muy a detalle más adelante en el Apocalipsis. Repito, otra vez, y si me fuere, lo cual sucedió, y os prepararé el lugar, lo cual está haciendo, vendré otra vez, lo cual esperamos. Y vean qué va a hacer cuando Él venga. Y os tomaré, palabras con mayúscula, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por quién viene Cristo según este versículo? Viene por sí mismo. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de Filadelfia? Te he dado mi nombre, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y por eso afirmaré hasta el cansancio, el arrebatamiento, ese evento tan hermoso que Dios promete a la iglesia. No tiene que ver con personas buenas, con personas que no pecan, tiene que ver con aquellos que con sencillez han confiado en su palabra y han depositado su fe en Jesucristo, porque cuando venga el Señor Jesucristo, viene por Él mismo, no viene por Ricardo Zavala. Mi identidad es Cristo, mi salvación está en Cristo, y cuando Él venga, vendrá por Cristo, y como Cristo está en mi corazón, como Él ha puesto su nombre en mí, yo me iré con Él. Por eso digo que en un sentido muy estricto, la iglesia de Filadelfia está representando a la verdadera iglesia. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo viene por Él, como ya lo dije. Viene por su nombre, no por nosotros. No viene por nuestra miserable condición de pecadores. Es por no entender estas verdades que muchos cristianos sinceros
piensan que no todos los cristianos se irán en el arrebatamiento. Pero todos los que, escúchenme bien, pero todos los que tienen ya el nombre de Cristo escrito, irán con Cristo. Y por eso podemos decir, ven Señor Jesús, porque tenemos su nombre aquí. Y no es porque nos sintamos mejores o superiores a los demás, es por su gracia depositada en nosotros. Y la tercera promesa que Dios le hace a esta iglesia es algo también muy hermoso, que cobra gran significado cuando hablamos de nuestro andar en este mundo. Dice ahí, la tercera promesa es, y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. Esto, de mi nombre nuevo, esto habla de una relación íntima con Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cuánto he enfatizado yo en esto? Ser cristiano no se trata de la religión, no se trata de venir a la iglesia. Ahora hemos hablado del orgullo de ser bautistas, de la genealogía espiritual, que amén. Pero al final del día siempre tenemos que recordar que todo se trata de nuestra intimidad con Dios. De nada sirve conocer mucho de la Biblia, de nada sirve sentirse orgullosos, de ser bautistas, si no tenemos una relación íntima con nuestro amado esposo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, hablando de que hubo un tiempo que no lo éramos. Y obviamente toda la carta de Primera de Juan habla de esta relación que se adquiere por el nuevo nacimiento al confiar en Jesucristo. Entonces, bueno, dice Juan, el mismo autor del libro de Apocalipsis, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y vean, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, el asunto importante es que una íntima relación con Él nos va a dar una relación tal como la que existe entre esposos. Juan dice, todavía no se ha manifestado, pero nosotros tenemos una relación que se va a manifestar cuando estemos con Él cara a cara. Ahora, la relación que Dios compara en la palabra, hablando de la iglesia, es la de un esposo con su esposa. Y en verdad, en una relación de matrimonio, llega a haber una intimidad tal que aún se dicen nombres de cariño, que inclusive algunos podrían ser nombres muy íntimos. Pero esos nombres nadie los conoce, solo lo sabe la pareja. Y pues bueno, me imagino que cualquier matrimonio, después de muchos años, pues han inventado o se han creado códigos de lenguaje. Dentro de ellos, nombres de cariño. Cuchurrumino, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Cada quien sabe cómo le dice a su esposa o a su esposo de cariño. Pero Dios está hablando de una relación íntima donde nos da un nombre nuevo. Qué hermoso ver que la Biblia habla de un Dios personal. Dios ha dejado bien claro que aunque Él es un Dios todopoderoso, que tiene el control de todo el universo, es un Dios que piensa en tus necesidades, que te conoce en lo más íntimo y que anhela celosamente darte su nombre nuevo, teniendo con Él una relación íntima, como aquella que Dios nos permite con nuestro esposo, nuestra esposa, según sea el caso. Ahora, a esta iglesia
se le promete el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén. También, qué interesante, una identidad nacional. Es interesante porque cuando hablamos de identidad, mis amados hermanos, en verdad hay un fenómeno cultural que podemos ir viendo en la historia que se da, por ejemplo, en aquellos pueblos o aquellas personas que salen de su cultura para entrar a otra, y cómo a través de los años se hace una mezcla en donde muchas veces cuesta trabajo guardar una identidad. Por ejemplo, uno de los libros que yo leí cuando estaba, no sé si en la secundaria o en la prepa, era un libro de Octavio Paz llamado El laberinto de la soledad. Y él hablaba allí de este fenómeno tan terrible que a veces sucede de aquellas comunidades que van a Estados Unidos de hispanos y llegan allá y se sienten en un shock. Y a través de los años muchos pierden su identidad o no saben si son de acá o de allá. Ahora, nosotros como cristianos tenemos una identidad nacional, la Nueva Jerusalén. Claro que la Biblia habla aquí de esta ciudad. Claro que la ciudad de la cual está hablando nuestro Dios es la ciudad celestial que Dios le ha prometido a su iglesia. Esa es la ciudad de la que está hablando aquí el apóstol Juan a través de esta preciosa carta. Veamos Apocalipsis 21:2. Como dije, vamos a demostrar que esta perla de gran precio, pues es la iglesia que corresponde a la iglesia de Filadelfia, que tiene que ver con esta aplicación de la iglesia verdadera. Y vemos aquí en Apocalipsis 21:2 que dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál? La Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces ve cómo la Biblia, ya en el último capítulo del libro de Apocalipsis, algo que estudiaremos, si Dios nos da la gracia, dentro de mucho tiempo, podemos ver que revela la verdad de una ciudad celestial y dice que esta es la esposa ataviada para su marido. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién es la esposa de Cristo? La respuesta ya la sabemos porque hemos estudiado en transmisiones pasadas y como cristianos sabemos quién es la esposa de Cristo, y no es otra persona, otra identidad que la iglesia. La iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un grupo local en un lugar, que parte de la iglesia son las iglesias locales. Estamos hablando de todos aquellos nacidos de nuevo por la gracia de Dios y que han sido integrados a la iglesia por el Espíritu Santo. Esa es la esposa, la perla. La perla de gran precio. Esa es la iglesia, la esposa, la perla de gran precio. Las perlas, mis hermanos, son las puertas de esta ciudad de la Nueva Jerusalén, ya que es por pertenecer a la iglesia que se tiene derecho a entrar en ella. Ahora repito, vamos a hablar de eso dentro de mucho tiempo, pero es bien importante entender que la Biblia ha sido dirigida a tres grupos de personas y no podemos olvidar esta verdad doctrinal. La Biblia está dirigida a judíos, a gentiles o a la iglesia. Judíos son todos aquellos descendientes directos de Abraham. Gentiles son todos aquellos no descendientes directos de Abraham. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo que se ha formado desde Hechos 2, donde no hay judío ni gentil, sino todos somos en Cristo por haber nacido de nuevo en Él. Bueno, en este sentido, la Nueva Jerusalén es una promesa de una ciudad dada a la iglesia, no a judíos ni a gentiles.
Por eso es una blasfemia apropiarse de promesas que no nos corresponden, como apropiarnos de promesas judías. Dios le prometió a los judíos una ciudad en la tierra llamada Jerusalén. A la iglesia no. A la iglesia Dios le promete una ciudad con fundamentos celestiales, la nueva Jerusalén. Y bueno, vamos a ver el testimonio en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 21, de la verdad de la iglesia, como esta perla de gran precio. Vamos a ver las puertas de esta iglesia, de esta ciudad. Dice aquí Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas eran ¿qué? 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Entonces, ¿cómo se entra a esa ciudad? A través de puertas que son perlas, dejando claro de que es una entrada a la iglesia, por pertenecer a la iglesia. Y dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Qué hermoso, ¿verdad? Y es muy importante, otra vez repito, distinguir entre la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios, y la iglesia, el pueblo celestial de Dios. Y Dios tiene su lugar para Israel, sus promesas para Israel, sus bendiciones para Israel, y Dios tiene su lugar para la iglesia, sus promesas para la iglesia, sus bendiciones para la iglesia. Y en este caso, la Nueva Jerusalén es una promesa a la iglesia, es una promesa para los nacidos de nuevo en este periodo de la iglesia. Es bien importante entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay mucho cristiano que su sueño es ir a conocer Jerusalén. Oh, que la ciudad de Dios. Y bueno, no tiene nada de malo, en verdad yo también quisiera conocer, pero a veces con la idea de que, ay, es la ciudad santa. No, si uno va allí, ahorita es un polvorín. Dios en un futuro se lo dará a los judíos y será el centro de la capital del reino milenial cuando Cristo está en la tierra. Pero la iglesia tiene promesas mejores, promesas celestiales, como la Nueva Jerusalén. Muy importante. Por eso Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Pablo, en Filipenses 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía, vean hermanos, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso solo el cristiano puede ser optimista en este tiempo, aún con la crisis de la pandemia, aún con la muerte acechándonos. Solo los cristianos podemos decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. No importa los temblores que vengan a este mundo, tenemos una ciudad estable, con columnas eternas que nunca jamás serán destruidas. Filadelfia fue la edad dorada, donde se llevó muchas personas a la Nueva Jerusalén, porque es lo que estuvieron haciendo los hermanos de esta época, gracias al testimonio de esta hermosa iglesia. ¡Qué hermoso! Ahora, pregunta, para ir terminando, ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios, mis hermanos, son las misiones. Es misiones. Si algo cautiva, seduce, apasiona a nuestro Dios, son las misiones, porque el anhelo de Él, y repito, lo vamos a ver en Apocalipsis 4, es de que de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, haya alguien invocando su nombre ante el trono en aquel día. Y por eso esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que vivió de 1700 a 1900, tuvo este corazón. Ahora, una cosa importante, mis hermanos, cualquiera puede participar de misiones, hasta un no cristiano, hasta un no seguidor de Cristo puede participar en misiones. Pero, importante, el hombre espiritual, el cristiano espiritual y bíblico, tiene a fuerza
que participar en misiones. La iglesia que no participa en misiones, lo digo con amor, mis hermanos, confiesa su carnalidad. Y honestamente en nuestra iglesia, bueno, yo puedo estar agradecido con Dios porque hemos sido una iglesia con que tenemos poca fuerza, aunque somos débiles, por años hemos podido apoyar a misioneros. En especial hemos adoptado un misionero que hemos agarrado mucho amor y cariño hacia él. Pero qué importante es entender que en verdad la iglesia, que en verdad ama al Señor y que es espiritual, tiene que participar